Y Espíritu Santo, gracias porque puedes moverte con libertad en medio de tu iglesia. Sos el autor de todo lo que somos y de lo que tenemos. Y esta casa te pertenece. Y como es tuya, la queremos entregar a ti, la queremos consagrar este tiempo, lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir. Y solamente queremos deleitarnos en ti, bendecirte por lo que haces, bendecirte por lo que sos, por quién sos. Y toda otra autoridad, todo otro señorío no tiene lugar, no tiene cabida sobre nosotros y sobre tu casa. Esta casa está llena de ti. Esta casa tiene tu dominio y tu gobierno. Y como tal, te damos lugar en medio de nosotros. Nos concentramos y nos enfocamos en vos, solamente en vos. Y te damos gracias por tener un día, una hora, un lugar, un espacio para celebrarte. Te amamos, Señor, y te damos lugar en medio de nosotros. En tu nombre oramos y con este fuerte aplauso te damos gracias. ¿Quién vive ahí? ¿Quién vive? Porque dije, cantamos ya no vivo yo. A veces cantamos y no pensamos lo que cantamos. ¿Y es verdad que vive Cristo y no nosotros? Ojalá que sea una realidad en nuestros corazones. Bienvenidos a todos. Pero también tenemos que dar la bienvenida a todos los muchachos que vienen de los retiros. Así que vamos a recibirlos con música y un aplauso y vamos a abrir las puertas para que vayan entrando. Si podés brindarle un aplauso a Dios. Damos gracias a Dios porque les trajo. Y damos gracias a Dios porque ustedes hoy, y a ver si ustedes tres se corren para acá porque no me tapan. Yo soy chiquita y Dios les trajo. Y es tremendo, tremendo lo que Dios hace. Hoy ustedes firmaron un pacto con Dios. Un pacto que Él les dio la vida eterna y ustedes le entregaron la vida completa y prometieron seguirle. ¿Sí? Así que no vuelvo atrás. Amén. ¿Y saben qué? Ustedes van a volver a casa y Jesús dijo que Él es paz, Él es la paz, porque en ustedes entró la paz. Pero Él también trajo una espada en la familia, que aquel que no tiene a Jesús no te va a entender. Aquel que está en contra se va a poner más en contra por la decisión que tomaste. Pero es más importante seguir a Dios que seguir a un familiar. Porque el día que el Señor nos llame a su presencia, ningún familiar nos va a salvar, ni tu esposa, ni mi marido, ni nadie, porque vamos personalmente y Dios va a decir, ¿qué hiciste con mi hijo? No, Señor, yo lo acepté en mi corazón, yo le entregué mi vida y hice el pacto de por vida y no me volví atrás. Amén. Así que les bendigo y como iglesia les bendecimos y estamos contentos por lo que Dios hizo en ustedes. No es casualidad. Así que bienvenidos, muy bienvenidos. Y queremos decirles que ustedes también están. Vení acá. Y ese muchacho y ese otro también. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tenés? 12 años. ¿Y el otro también? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto? 7, pero no se bautizó él. Simbólicamente se bautizó. Bueno,
Tenía ganas. Está bien. Muy bien. Bien, les vamos a entregar, ustedes saben que la iglesia, ustedes se tienen que preparar para servir mejor al Señor y saber cómo guiar a otra persona a los pies de Jesús, como ustedes le trajeron. Y entonces les entregamos la invitación. Voy a pedirles que le entreguen la invitación. Nosotros tenemos la escuela de vida todos los jueves acá, así que ustedes van a poder estudiar y bucear en la Biblia. ¿Saben por qué? Los americanos tienen $1 y hay muchos dólares falsos, pero ellos no le enseñan los dólares falsos. Le enseñan a reconocer el dólar verdadero. Y ellos estudian el dólar verdadero. Y nosotros tenemos que estudiar la Biblia verdadera, la palabra de Dios, para que después cuando nos vengan con alguna cosa, nosotros digamos, no, eso no está en la Biblia. Y necesitamos estudiar. Quiero pedir a otros más. Qué lindo, qué lindo. Vos ponete más para acá. ¿Le das? ¿Sí? Qué bueno que tu familia, ¿está tu familia acá? ¿La trajiste? Qué bueno. Excelente. Bien, vamos a pedirle a no sé cuál de los tres quiere comentar. ¿Sí, Hugo? Hola iglesia, ¿cómo están? Bendiciones, Dios les bendiga. La verdad que fue un día de victoria, la verdad que Dios se glorificó en el campo Santa Inés. Sobrenatural fue, porque a pesar de la lluvia, a pesar de todo, Dios se manifestó de una manera tremenda a través de estos varones. Y bueno, en el campo fuimos 134 varones, de los cuales 39 fueron por primera vez. Y tuvimos bautismo de 31 varones para la gloria de Dios. Así que toda la gloria y la honra es para Él, porque Él se merece toda la gloria. La verdad que Dios es fiel. Espera, están aplaudiendo y vos hablás y no te escuchamos. Perdón, iglesia, perdón. Aplaudan de vuelta. Bien. Ahora sí, familia. Y bueno, queremos compartir con ustedes lo que Dios estuvo haciendo en medio nuestro. Y bueno, quiero invitarle a Gonza, ¿sí? Que pueda estar pasando de lo que Dios hizo allá en el campo. Y a Orlando, que pueda estar pasando, ¿sí? Así que con flores y todo. Y acá seguramente que algo va a pasar, no sé qué va a pasar, pero algo tremendo va a pasar. Así que contarle a la iglesia qué Dios estuvo haciendo antes y lo que hizo hoy. Bueno, primeramente, buenas tardes, iglesia. Ante todo, contar lo que hizo Dios en mi vida, que fue durante 2 años que como que yo estuve boyando, por así decirlo, que venía a la iglesia, pero verdaderamente no me acercaba a Dios. Como que venía, cumplía, pero no me llegaba, no tenía ese sentimiento. Pero hace más o menos 3 meses atrás, como que Dios me confrontó verdaderamente en mi vida por las situaciones que estaba afrontando con problemas, y verdaderamente ahí Dios me tocó internamente y fue así de una, con querer venir a la iglesia, verdaderamente participar, empezar una célula y bueno, eso fue lo que Dios obró en mi vida, y por hoy que pude tomar la decisión después de 2 años ir a mi primer retiro y bautizarme, que pude haber hecho eso y primeramente también permitir que mi familia conozca de Dios, a través de Dios, que pudo permitir que mi suegro se bautice, mi cuñado, y poder haberlos invitado. Así que eso.
Y agradecerle a mi pareja, a Nicole, por las hermosas flores que me regaló. Gracias, mi amor. La pareja le regaló. Aprendan, mujeres, ¿eh? ¿A dónde están las mujeres? Orlando, ¿dónde está Orlando? Orlando, ¿qué hizo el Señor en tu vida el día de hoy? Bueno, el día de hoy fue muy especial para mí porque tengo 65 años y hace mucho tiempo, desde que participaba o concurría a escuela secundaria, tengo amistades que siempre se congregaban en alguna grey así evangélica y a veces yo concurría, pero no era de manera permanente, siempre era como que me desatinaba y a veces como esa forma así inquieta de estar acá, estar allá. Y bueno, y dos amigos me invitaron, es la primera vez que participo de un retiro, y bueno, y esto fue como una situación tan linda y tan agradable porque es como que se cerró el círculo en el sentido de que me fui invitado para un retiro. Resulta que después, en medio de conversaciones y cosas más, hasta resulté ser bautizado el día de hoy. Y todo es obra de Dios. Agradezco a Dios en nombre de Jesús que me haya dado esa posibilidad, esa oportunidad. Y bueno, entonces ahora me siento realizado, es una sensación tan linda, sentirse como algo, como que todo es nuevo para mí. Y bueno, espero transitar el camino de Dios cumpliendo su palabra, como dicen los preceptos bíblicos. Entonces, hay una situación tan linda que me tocó hace mucho tiempo y eso yo tuve la linda sensación de hacer saber algo que yo escribí cuando tenía 12 años. Esto quiero contar y ese regalo que yo hago para ustedes, porque tiene que ver con Jesús. Cuando yo tenía 12 años, un día trabajando le mentí que tenía que ir, le digo que tenía necesidad de ir al baño y era mentira. Me fui a mi habitación, tomé un cuaderno y empecé a escribir. Yo nunca había escrito algo y esa fue la primera vez que escribí un poema. Entonces escribí el poema, cerré el cuaderno y volví. Cuando terminé de trabajar, vuelvo a la habitación y comencé a leer lo que había escrito. Y me encontré con cosas que fue sorpresa para mí porque había palabras que yo no conocía. Entonces, ¿qué hice? Tomé el diccionario y para saber el significado de los términos que yo había escrito. Cosas sencillas, pero yo no conocía el significado. Y entonces me encontré con algo tan lindo. ¿Y a quién le escribí? A Jesús. 12 años tenía. Y ese poema dice, y este es un regalo que lo dejo de 1000 amores, en nombre de Jesús. Dice, Jesús, en el mundo eres sagrado por tu eterna luz divina y por ser la esencia más fina del Padre más ingeniado. Eres vaho de piedad que nos cubre de esperanza y tapiadas hasta en la ansiedad del que no te da alabanza. Jesús, eres la carne más tierna y eres el peñasco más fuerte. Eres la más rica cisterna y eres luz hasta en la muerte. Jesús, con amor llegaste al Calvario por todos nuestros pecados, ya hacen tiempos milenarios y hoy estás con Dios al lado. Jesús, tu bendición es un infinito y toda tu alma es amiga. Por eso te pido, oh Jesucristo, que a todo el mundo hoy bendigas. Damos gracias a Dios. Este fin de semana nosotros tuvimos un cabello, 35 personas, 13 por primera vez y 4 personas pasaron por las aguas del bautismo. Así que damos gracias a Dios. Hola iglesia. Hola iglesia, ¿cómo están? Nosotros estuvimos en Colón entre lluvias y rayos y centellas, pero gracias a Dios fueron 19 personas nuevas, 9 fueron bautizados y la gloria es para Dios. ¿Sí? Amén. Santino, ¿qué hizo Dios, Jesús, esta tarde con tu vida? Bueno, buenas noches, buenas tardes, primero que todo. Estoy un poquito nervioso, pero vamos a salir adelante. Hoy fue mi primer retiro y aprendí mucho, pero
quiero dejar marcado el del arrepentimiento, de dejar eso que nos está atrasando Dios, porque muchas veces venimos a la iglesia, cumplimos, pero tenemos cosas que tenemos que cambiar, tenemos que sacar de nuestra vida. Y eso implica el arrepentimiento, sacar eso también que nos está atrasando, la ira, actitudes, y entra el perdón también, ¿no? El perdón que debemos a la gente que amamos, el perdón a mamá, el perdón a papá, que es muy importante porque la hablamos mal y nos hace mal a nosotros, primero, que es muy importante. Amén. Bueno, eso, ¿no? Bastián, ¿qué aprendiste en el retiro? Aprendí que hay que seguir a Dios y que me gustó también lo del taller de perdón, ya que siempre hay que perdonar a las personas aunque te pelees con esas. Después se reconcilian y se llevan bien y así pasa tu vida. Hoy fue mi primer bautizo y primera vez por este año que vengo a la iglesia, ya que no hubiera venido si no fuera por mi papá. Tenía problemas familiares yo y vivía en Candelaria. Vivía con mi mamá. Mi papá y mi mamá se separaron, pero un día voy a la casa de mi papá y todo tranquilo, como un típico sábado, así, domingo. Al día siguiente, porque a la noche me ha hablado de venir lo de la pareja de mi papá, que ahora es mi madrastra y me cae muy bien. Y al día siguiente mi hermano tiene que ir a entrenar fútbol. Le llama a mi hermanito Johan y él le contaría todo porque pensamos en venir. Le contó y ya se enojó enseguida. Entonces llamó a todos que vengamos y mientras estábamos subiendo, mi papá y mi abuela nos regalaron 2 bolsas de ropa, ya que no teníamos ropa, no compraron ropa nueva a mi mamá. Y justo cuando está subiendo mi hermanito con su bolsa, mi mamá se enoja y le tira la bolsa y le sigue llamando. Cuando llego a mi casa, mi papá me esperó en la esquina y me dijo si pasa algo que venga con él. Bueno, llego a mi casa tranquilo y cuando estoy adentro me pregunta si se fue mi mamá. Y ahí me empezó a decir todo. Y ahí yo me di cuenta de la realidad que estaba viviendo. Tuve la conciencia. Entonces, estaba por agarrar un poco de ropa y irme ahí, pero no me deja. Me azota con el retiro. Sí. ¿Y Dios te llevó? ¿Vos crees que Dios te llevó al retiro? Amén. Dice la palabra del Señor en Romanos 1, 17, dice, porque no me, 16, 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es salvación a todo aquel que cree. Necesitas creer en Jesús y estos muchachos han aceptado a Jesús en su corazón y el Espíritu Santo hace la transformación. Decía Blas Pascal, vos me decís, bueno, ¿será que Dios existe? Blas Pascal decía, si no existe Dios, dice, pero si existe, lo tengo todo. Pero si no existe, no pierdo nada. Y hoy le decía a los muchachos acá del pacto que uno hace con Dios, ¿no? De entregar la vida y Él nos da la vida eterna. Pero tenemos que creer. Y en nuestro mundo creemos en muchas cosas. Yo sé que estás metido y que estás en la búsqueda porque no es casualidad que estés acá. Dios te trajo y inconscientemente estás en la búsqueda de una relación con Dios. Y la única forma es tomar la decisión de creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y por los míos, y que Él abrió el camino al cielo. Es el único camino. Así que como iglesia
te queremos invitar a que te unas a ese pueblo que cree verdaderamente en el Dios verdadero, no en las cosas de esta tierra que te guían por diferentes caminos. El único en quien tenés que creer es en Jesús, que es el Hijo de Dios, que murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Eso creyeron los muchachos acá. Y queremos como iglesia, que tengas la oportunidad de creer. Toma la decisión de creer en Él. Inclinemos nuestras cabezas y vamos a orar. Padre Celestial, tú me trajiste en esta tarde porque me amas, porque tú moriste en la cruz del Calvario por mí y por mis pecados, Señor. Tú has pagado el precio y está saldada la cuenta. Padre, te pido, te abro las puertas de mi corazón para que tú entres en mi vida y renuncio a toda autoridad de este mundo y me pongo bajo tu autoridad, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu. Hoy recibo al Espíritu Santo para que sea mi amo y mi Señor y renuncio a toda autoridad de este mundo. Solo, Señor, creo en ti. Creo que tú enviaste a Jesús a esta tierra. Creo que Él murió, vivió, murió y resucitó. Y venció la muerte y está a la diestra del Padre. Señor, gracias. Gracias por todo lo que haces por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Yo que permanezca con la cabeza inclinada, yo quiero preguntar si hay alguna persona que oró por primera vez, alguna de las personas que están aquí en medio nuestro y quiere unirse y decir yo creo y quiere levantar su mano, lo manifiesta levantando su mano. ¿Hay alguna persona que cree en Jesús, que decidió creer en Él? Dios te bendiga. ¿Quién más? Si el Espíritu Santo te habló por el testimonio de estos muchachos, allá hay otro, Dios te bendiga. Yo voy a pedir que todos los que oraron por primera vez conmigo, que vengan aquí. Le vamos a brindar toda la bendición para que se vayan con toda la bendición. Vengan, pasen, no tengan temor. Pasen, pasen. Dios te trajo y Dios te ama. No te quedes sentado. Decidiste una decisión re importante. Decidiste creer en Jesús. Bienvenido a la familia. ¿Quién más? ¿Quién más decidió? Si ahí arriba alguno que decidió, le esperamos que baje, ¿sí? ¿Sí? ¿Hay alguien más que decidió creer en Jesús? Muy bien. Es la decisión más importante de su vida. Así que, iglesia, levante su mano y vamos a bendecir a estos 3 que han decidido creer en Jesús. Padre Celestial, bendecimos a estas 3 personas que tú tocaste su corazón, que tú los trajiste y los levantamos a tus manos para que tú hagas la obra tremenda que tienes pensada para sus vidas. Úsalos, Señor. Y te pedimos que tú los acompañes en su situación, en su crisis, que tú extiendas tu brazo de poder sobre su familia, sobre su entorno. Y sabemos, Dios, que tú haces fiesta en los cielos por estos 3 hijos que decidieron volver a casa. Los bendecimos en tu nombre, Señor, y te damos gracias por estas preciosas vidas que tú has rescatado. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirle 5 minutos, ¿sí?
que sigan el estandarte y nos dejan un teléfono, alguna dirección que nos podamos comunicar para ayudarles a caminar este nuevo camino. ¿Sí? Bienvenidos a la familia de Dios. Sigan el estandarte. ¿Querés venir con él? ¿Sí? Bien, ya les dije que son bienvenidos, que ¿alguien más recibió flores? ¿Acá otro de tu señora o vos le llevas a las...? Pero felicitaciones. ¿Y vos también? ¿Qué tal? Todo la familia. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo. Bienvenido, bienvenido. Y las tres señoras, las felicito a las señoras, a las damas. Muy bien, entonces ya les dimos la invitación a la escuela de vida y ¿cómo? No, eso es después del cuarto módulo. Sí. Bueno, ustedes ahora van a volver a casa y no todos, como les dije, no todos van a estar de acuerdo con lo que hicieron. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? No digan nada, pero hagan. Jesús dijo, fue uno a preguntarle a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le respondió, bueno, decime vos. Y él dijo lo que tenía que hacer. Y entonces le dijo Jesús, hacelo. Así que él nos dice también a nosotros, si él te transformó, hacelo. Si antes gritabas en tu casa, ahora, ¿qué vas a hacer? Silencio, vas a hablar más bajo. Orar. Si antes no le ayudabas a tu esposa o a tu mamá o a tu familia, ahora le vas a ayudar. Si antes no cebabas mate, ahora le vas a cebar mate. Si antes no le decías cosas lindas a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos, ahora le vas a decir cosas lindas. Las virtudes. Porque lo que tenemos que hacer es animar a las personas, animarlas, no bajarles caña, porque no ganamos nada bajando caña. Así que amén. Como te gusta que te traten a vos, trata a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Así que si Dios hizo el cambio, se va a ver en tu casa. Y tu esposa, tu hijo, el que vive en tu casa va a decir, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Y vos vas a decir, bueno, entró el Espíritu Santo. Soy templo del Espíritu Santo. Amén. Les amamos y acá atrás mío están todos sus hermanos. Todos. Esta es la familia. Todavía hay otros que vienen el domingo, que vienen en otro culto, pero ya nos vamos a ver todos. Bienvenidos a la familia de Dios. Y para que no se olviden, porque ahora todos le van a venir y decir, te bautizaste, qué bueno. Así que y van a decir, vení, vení a mi iglesia. ¿Y qué van a decir ustedes? Sí, voy. Acá los líderes dicen no. Escúchame, acá hay un padre, alguno que tiene hijos. Vos tenés hijos. Escúchame, a tu hijo viene un vecino y te dice, lo invita. ¿Qué le vas a decir vos? No, yo soy el padre, ¿no es cierto? Porque él nació, tiene mis genes.
¿no es cierto? Y bueno, y ustedes también van a decir, no, yo nací en el centro familiar Amigos de Jesús. Y tengo papá y tengo mamá. Están sus líderes. Así que los conocen a ellos, ¿no? Sí. Entonces esperamos que ninguno se pierda. Y entre todos nos vamos a amar y ayudar a seguir el camino hasta el final, hasta encontrarnos con Jesús. Les regalamos una toallita que es el símbolo de la iglesia. El símbolo de la iglesia es servir, porque Jesús vino a este mundo a servir. Y le lavó la última noche, le lavó los pies a los discípulos, que era trabajo de un esclavo, del esclavo más raso. Y Jesús se despojó de la capa y se agachó y le lavó los pies. Así que nosotros estamos para servir, no para ser servidos. Todos. Este mundo dice, servime, dame, pero nosotros tenemos que servir porque somos seguidores de Jesús. Así que acá está el logo, porque si por ahí te olvidas, mirás la toallita a dónde perteneces. Y no se borra porque está bien bordado. No está pintado, como dicen, está pintado. No está pintado, está bordado. Te amamos y queremos que te quedes en la familia. Amén. Bueno, basta. Ahora peguen la vuelta por acá, yo les entrego. Para regresar a la casa del Padre. Escogido por ti, marcado, yo vivo para ti. Y aunque te fallé 1000 veces, tu amor nunca falló. Y aunque corra muchas veces, tú me llamas y me dices que tu hijo escogido por ti, dilo, marcado, yo vivo para ti. Y en esta hora bendecimos tu palabra, Señor, para que sea tu Espíritu Santo que siga dirigiendo tu mensaje y a tu mensajero. Nos declaramos buena tierra y nos aquietamos de todo aquello que dejamos para la semana, de todo aquello que debemos volver a resolver, pero hoy nos sentamos a tus pies. Quitamos nuestro corazón y nuestra mente y te dejamos reinar. Ruge, ruge como un león y defiéndenos, aún de nosotros mismos. En el nombre de Jesús, gobierna con autoridad y en toda distracción que quiera levantarse en esta hora. Bendigo a mi esposo, a Bernabé, y te doy gracias porque será fiel en compartir tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Abrazar al que está al lado, afirmalo en el amor de Dios. Puedes tomar tu asiento. Estamos confiando en que Él está en medio de nosotros. Estamos con la certeza de que el Espíritu Santo se mueve en este lugar. Amén. Su palabra lo dice, lo podemos percibir, sabemos que es así. Así que mírale al que está al lado y decirle, el Señor te puede hablar hoy. Te va a hablar hoy. ¿Qué tema? Estamos en la pastoral se ha decidido esta seguidilla de mensajes del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo le habla a los romanos. Y me toca
Romanos 1 del 18 al 23. Hablar de un tema que sí genera cierto escozor, sí, genera cierta incomodidad, pero a la luz de la palabra también vamos a descubrir algunos aspectos nuevos, algunas cosas de la realidad de esta cuestión, sobre la ira de Dios. Y quiero empezar leyendo lo que dice el pasaje, que casi habla por sí mismo, casi solo, y vamos a ver algunos aspectos más. Pero fíjese lo que dice el pasaje. Chicos, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora decirle al que está al lado con un codito así, decirle: no tenés excusa. Sigue el 21 diciendo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Saben, hay otra versión de la NBI con una paráfrasis que me gustó mucho, que dice así: se dirige contra toda impiedad y maldad. Cuando el pasaje comienza, dice: la ira de Dios se revela desde los cielos y se dirige contra toda impiedad y maldad de los hombres que en su maldad, o sea, intencionalmente, sofocan la verdad que está luchando en sus corazones. Qué fuerte esto. Guárdese esta palabra, diga conmigo: intencionalmente sofocan la verdad. Recuérdelo para después. Siempre ha sido, dice el pasaje, siempre ha sido posible entender las cosas invisibles como el poder y la divinidad por medio de las cosas creadas. Saben de Dios, pero no le glorifican ni le dan gracias, sino que se enredan en toda clase de especulaciones huecas. Y esto oscurece más su mente insensata. Y vamos a analizar un poco qué relación tiene todo esto con algo tan fuerte como la ira de Dios. El apóstol Pablo pone ahora la mirada en explicar cómo opera, en parte, porque es súper amplio todo esto, cómo opera en parte la ira de Dios en la que se incurre cuando se es deliberadamente ciego a Dios y se adoran los propios pensamientos e ídolos en vez de a Él. ¿Sabe qué? En pocas palabras, nosotros mismos nos colocamos fuera de su protección de amor y misericordia, provisión y vida, sanidad y salvación, cuando decidimos caminar de manera independiente e ignorar a Dios intencionalmente. Fíjense, una imagen, simplemente una imagen que quise poner como evocando a esto de caminar independiente, aunque Dios está dando señales, aunque Dios está poniendo semáforos en rojo, aunque Dios me está advirtiendo, aunque está poniendo el bien y el mal delante mío, yo decido, ¿no?, ser independiente y ignorar las señales, ignorar el rojo. Me pareció graciosa la imagen, la chica mirando como que me van a decir a mí por dónde ir, me van a poner un freno a mí, un rojo a mí. Yo sé más, yo sé mejor por dónde ir. A mí no me van a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Y la palabra de Dios tiene un montón de advertencias, muchas advertencias. La palabra de Dios nos advierte, nos guía amorosamente,
nos protege. La palabra de Dios, la misma palabra dice que es medicina. Cuando la amamos, cuando comemos de ella, pero nosotros decidimos hacer otras cosas a veces, ignorar esas señales, ignorar las advertencias. ¿Sabe qué? Esto es difícil y nos exige por ahí pensar en serio, porque aquí nos encontramos con esta concepción de la ira de Dios y a veces es alarmante y hasta a veces suena aterrador para muchos, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué tenía Pablo en mente en esta cuestión? Solamente una mirada al Antiguo Testamento, porque es tan amplio, pero solamente una mirada al Antiguo Testamento. Vamos a ver un poquito qué decía. La ira de Dios se relacionaba especialmente con la idea del pueblo del pacto. Y el pueblo de Israel estaba en una relación especial con Dios. Usted se acuerda que Él lo había escogido a este pueblo, había ofrecido una relación especial que se obtendría y mantendría siempre que se guardara la ley, que se guardara sus palabras. Pero el pueblo tendría sus propias ideas mejores y quería inventar sus propias normas también en muchas situaciones. Éxodo 24, 3 al 8 también nos habla de esto, ¿no? Había una relación especial que Dios quería con su pueblo. Pero si usted recuerda, hay muchas situaciones del pueblo dándole la espalda a Dios o inventando sus propias normas o queriendo saber más que Dios. Independencia versus dependencia es la cuestión. Y la ira, tenga en cuenta esto, la ira de Dios se manifiesta en la independencia de Dios. Sigo. En el Antiguo Testamento, chicos, la placa del Antiguo, ahí. Solamente marqué 3 aspectos, porque, vuelvo a decir, hay varios. Pero hay 3 motivos por los cuales operaba la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Dentro de la nación, cualquier desobediencia a la ley provocaba la ira de Dios, porque quebrantaba la relación con Él. Había una relación que Él quería tener con su pueblo, pero violar esas normas implicaba una separación con Dios. Números 16 nos habla de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, que era un pecado de rebelión y que al final Moisés le dijo a Aarón que hiciera expiación por el pecado del pueblo porque el furor ha salido de la presencia del Señor. Por esta rebelión en contra de Dios, furor ha salido de la presencia del Señor. Números 16, 46. Cuando los israelitas se desviaron para dar culto a Baal, también el furor del Señor se encendió contra Israel. Números 25, 3. Estoy dando algunos ejemplos. Éxodo 25 dice que por la desobediencia a Dios y vivir en iniquidad, desataría consecuencias hasta la 3ª generación, dando idea, ¿no?, de que esa desobediencia o no oír sus palabras traía maldición. Además, como la nación de Israel estaba en una relación exclusiva con Dios, era el pueblo de Dios, cualquier otra nación que la tratara con crueldad o injusticia incurría en la ira de Dios. Babilonia es un ejemplo, hay otros, pero Babilonia es un ejemplo. Había maltratado a Israel y por la ira del Señor no será habitada. Eso fue lo que dijeron los profetas, ahí en Jeremías 50:13. ¿Se acuerdan que Babilonia había esclavizado al pueblo? Babilonia tenía mucha idolatría, eran libertinos sexualmente, eran estafadores, eran temerarios, vivían de espaldas totalmente a Dios y sus preceptos. Y entonces se declara esto: por la ira del Señor no será habitada. Y no fue habitada, fue destruida. Los profetas. Con los profetas aparece la idea de la ira de Dios, pero con un nuevo hincapié. El pensamiento religioso judío, a partir de los profetas, estaba dominado por la idea de las 2 edades, la presente y la porvenir. En la presente se hablaba de que era esencialmente mala.
y la edad dorada era la que iba a venir. Ahí recién iba a venir el tiempo bueno. Pero entre ambas estaba el día del Señor, que sería un día terrible de juicio y de retribución, en el que el mundo sería sacudido, los pecadores destruidos y el universo rehecho antes de que venga el reino de Dios. Será entonces cuando entre en acción la ira del Señor de una manera aterradora. He aquí el día del Señor viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad, decía Isaías 13:9. Por la ira del Señor de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego, dice Isaías 9:19. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor del Señor, dice Ezequiel 7:19. Dios derramará sobre las naciones su enojo, todo el ardor de su ira, porque el fuego de su celo será consumida, por el fuego de su celo será consumida toda la tierra, dice el profeta Sofonías 3:8. Entonces, esta idea está manifestada con los profetas de que había una edad. Hay una ira ahora y una ira venidera. Pero los profetas no consideraban que la ira de Dios únicamente se posponía. La peor ira solo se posponía hasta ese terrible día del juicio. ¿Sabe qué? La veían constantemente en acción. Cuando Israel se alejaba de Dios, cuando era rebelde e infiel, la ira de Dios operaba en su contra y le envolvía en ruinas, en desastres, en cautividad, en derrota. Para los profetas la ira de Dios estaba obrando continuamente, aunque alcanzaría sí su clímax en el día del Señor. Sí. Y sabe que esto a veces es difícil de comprender. Es de hecho la clase de pensamiento que más se identifica con el Antiguo Testamento, pero que necesitamos relacionar con el Nuevo Testamento. Vamos a tratar de ver cómo entendía el apóstol Pablo esta cuestión y relacionarlo. Pablo habla de la idea de la ira, pero no dice nunca que Dios esté airado. Habla del amor de Dios y dice que Dios ama. Habla de la gracia de Dios y de Dios actuando por gracia. Habla de la fidelidad de Dios y de que Dios es fiel con su pueblo. Habla de que nos ama como hijos, pero, aunque nos parezca extraño, habla de la ira de Dios, pero no dice nunca que Dios esté airado o que se aire, expresión que sí encontramos en el Antiguo Testamento. Así es que hay una diferencia importante a partir de Cristo. Hay una diferencia importante entre el amor y la ira de Dios. Puse en la placa como una idea general, ¿no? La ira de Dios versus el amor de Dios. Porque quiero que podamos ir entendiendo que hay un mensaje profundo en esto. Si bien hay justicia, hay una justicia de parte de Dios, también hay un mensaje muy fuerte en que Él hizo y dio absolutamente todo para que nosotros no tengamos que vivir bajo la justicia, para que no tengamos que vivir bajo la ira, sino para que podamos vivir bajo la gracia. Hay un mensaje muy fuerte de amor y quiero empezar a desglosar eso acá. La ira de Dios opera en consecuencias del pecado e independencia de Dios. Cuando hago como que no existe, o tal vez como que existe, pero hago la mía, ¿no? El amor de Dios opera en gracia y misericordia, opera en la humildad y dependencia de Dios. Hay una contraparte acá. Pablo habla de la ira de Dios solamente 3 veces. Aquí en Romanos, como leíamos al principio, en Efesios 5:6 y en Colosenses 3:6.
donde habla de la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Diga conmigo, desobediencia. Habla a menudo de la ira sin decir que es la ira de Dios, como si debiera escribirse con mayúscula, o sea, es la ira. Y fuera como una clase de fuerza afuera, en el mundo. Respecto a la ira venidera, dice 1 Tesalonicenses 1:10, dice que Jesús nos ha librado de la ira venidera. O sea, hay una solución que Dios proveyó para que no entremos en temor por la ira venidera. Jesús, Pablo nos habla de que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Ahora bien, aquí hay algo muy importante. Pablo habla sí de la ira, pero nos dice que Jesús nos salva. Jesús nos salva. Por ahí en los profetas, muy a menudo el mensaje equivale a si no obedeces a Dios, si no obedecéis a Dios, dice el pasaje, su ira os acarreará ruinas y desastre, según Ezequiel. Y Ezequiel lo dice así de una forma lapidaria: el alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18. Hay un orden moral en este mundo, y el que lo quebrante, bueno, tendrá que sufrir más tarde o más temprano. Hay un orden moral. La esencia del mensaje de los profetas hebreos es que hay un orden moral en el mundo. Hay un orden moral. Por ahí explicar esto. Hay un orden moral establecido por Dios y hay un orden moral o pseudo moral establecido por el hombre, que no sería moral, sería inmoral. Cuando no respeta el orden moral establecido por Dios, estamos creando nuestro propio orden, y a partir de que ese orden del hombre está de espaldas al orden de Dios, automáticamente es inmoral. ¿Me explico? Y creando ese orden inmoral, estamos operando bajo la ira. Caminando bajo ese orden inmoral, estamos caminando bajo la ira de Dios. Porque en ese ámbito no hay protección. En ese ámbito opera por completo, libremente, por completo, el pecado. Y Dios se opone al pecado. Dios no puede habitar en el pecado. Creación de Dios se manifiesta en todo lo creado. Hay perfección en lo que Dios crea, porque la esencia del mismo Creador es una esencia pura, santa, perfecta. ¿Sabe qué? Cuando Dios crea, crea desde el deleite. Hay amor en lo que Él crea. Hay deleite. Él lo hace para disfrutar y que sus hijos lo disfruten. Y ¿sabe qué? Todo lo que Dios crea se centra en dar. En dar. Él da. Al punto que ha dado a su propio hijo, a su único hijo, para que muera por sus hijos, a quienes Él quería cerca. Ahora, la creación del hombre, y bueno, hay imperfección por la esencia mismo del hombre, y por ahí uno dice, no, pero el hombre puede crear cosas hermosas, puede crear belleza, puede crear... No, mi hermano, el asunto no está en lo que crea, sino en la esencia. Porque generalmente cuando como hombres sin Dios, el hombre que está de espaldas a Dios, crea algo, lo crea con cierto egoísmo. Con medio egoísmo, con mucho egoísmo. Porque cuando uno lo crea con cierta idea utilitaria. O sea, lo creo para tener buena fama, lo creo para que sea admirado, lo creo para sacarle rédito, para que me paguen mejor. Creo algo para
cierto uso, creo, ¿sí? Porque quiero ganarme a... O sea, siempre hay cierto egoísmo en lo que el hombre crea. Se manifiesta la creación del hombre desde el egoísmo en todo lo creado y muy habitualmente lo vemos alrededor. Siempre el hombre crea algo para recibir. No es para dar como en el caso de Dios, es para recibir. Decía, en ese orden de lo que el hombre sin Dios crea, el hombre sin Dios, de espaldas a Dios, crea, en ese orden opera la ira. Ese orden social hecho bajo normas del hombre, de espaldas a Dios, es donde opera el ámbito de la ira de Dios. Ahí hay justicia. Del otro lado hay misericordia, hay gracia. Dios ha hecho este mundo de tal manera que si quebrantamos sus leyes, hay consecuencias. Ahora, si estuviéramos solamente a merced únicamente de ese orden moral, entonces no podríamos esperar más que la muerte y la destrucción. El mundo está hecho de tal manera que el alma que peque tendrá que morir, dice la Biblia. Si no hay más que ese orden moral, la cosa es así. No hay esperanza. Pero en este dilema de la humanidad llega el amor de Dios. Diga conmigo, llegó el amor de Dios. Y en un acto de gracia indescriptible, rescata al hombre de las consecuencias del pecado y le salva de la ira en la que ha incurrido. Pablo continúa insistiendo en que el hombre no puede alegar ignorancia de Dios. No puede decir, yo no sabía, y menos ahora. Hoy en día peor, con todos los medios, con toda la comunicación, la interconexión. No puedo decir que no sé que Dios existe. Puede ver cómo es Él por su obra, un Dios creador, amoroso y que soluciona las cosas. Se puede conocer bastante a una persona por lo que ha hecho e igualmente a Dios por su creación. ¿Sabe? Cuando nosotros pensamos a veces en un bebé, piense conmigo en un bebé. El bebé nace y generalmente vienen los conocidos y la familia y empieza a encontrar los parecidos, ¿no? Yo siempre le digo a mi esposa, para mí los bebés, todos los bebés chiquititos, y yo trabajé en Neo también, pero los bebés chiquititos son todos medio parecidos. Yo no le encuentro el parecido a nadie, porque para mí el bebé que recién nació está todo hinchadito, todo, no es parecido. Pero ¿quién encuentra el parecido? La abuela le encuentra el parecido. La mamá le empieza a encontrar el parecido y empiezan todas estas cuestiones, ¿no? De cachetito de mamá, la nariz de papá, la oreja de mamá, las manos de papá. Y conforme crecen, encima vienen los gestos. ¡Ay! La forma de caminar de papá, el carácter de mamá. ¿No? Empiezan a manifestar. ¿Por qué? Porque hay un origen. Hay gente que engendró a ese ser y entonces... ¿no? De ahí salió y empieza a manifestar ese lugar de donde salió, ese ADN. Piense nada más en un ave, piensa en la hermosura de una orquídea. Ahí está el creador, miles de variedades de orquídea, miles. Y cada una con una hermosura propia, con una cosa tan increíble. ¿Cómo los detalles de esto? No sé, piensa en un canguro, piensa en un elefante. Hay perfección en lo creado por Dios. Hay perfección. Hay aves que hace miles de años están y siguen siendo las mismas aves y siguen siendo perfectas y siguen siendo increíbles. ¿Por qué digo todo esto? Porque en verdad vamos a abrazar la idea de que todo evoluciona de una explosión de la nada misma que porque quiso explotó. Imagínese por un segundo, viendo la creación, viendo todo lo que vemos a nuestro alrededor. En verdad podemos abrazar la idea de que algo solamente en el medio del cosmos quiso explotar.
porque por sí solo quiso explotar. Eso ya rompe las leyes de la física, pero por sí solo quiso explotar y entonces ¿cómo explotó eso? Yo creo que eso está más cerca de la psiquiatría. Pero bueno, es otro tema. En la creación podemos conocer al Creador, mi hermano. El argumento de Pablo es totalmente válido. Si observamos el mundo, vemos que el sufrimiento siempre sigue al pecado. El quebranto de su palabra, de sus valores morales, va a traer sufrimiento. En muchas ocasiones vamos a vivir, porque estamos en el mundo, vamos a sufrir a veces alguna cuestión por el pecado de otro. Porque puede pasar, estamos en el mundo. Pero los hijos de Dios tenemos una esperanza y una fuerza y una paz que no viene del mundo. Viene de Jesús en nuestro corazón. Viene del Espíritu Santo en nosotros. Piense por un momento esto de que cuando quebrantamos sus valores, cuando rompemos el orden moral de las cosas, tenemos consecuencias. La agricultura tiene leyes, y si yo rompo los valores de la agricultura, los principios de la agricultura, hoy planto, mañana riego y dejo y no riego más, no voy a tener cosecha. Entonces no es la culpa de Dios. Parece tonto lo que digo, pero pensemos entonces en las leyes de la arquitectura. Vino el ingeniero, hizo el cálculo necesario, se empezó a hacer la obra. Pero alguien en la mitad de la obra dijo, no, es muy caro, vamos a ponerle menos cemento. Es muy grueso ese hierro y ahora está carísimo el hierro. Vamos a poner hierrito más fino. ¿Qué va a pasar? Es probable que la estructura se venga toda abajo. Si quebranto las normas morales, hay consecuencias. Pasa lo mismo en la salud. Y bueno, Pablo estaba diciendo, observen el mundo y verán cómo está constituido. Fijándonos en cómo es el mundo, podemos aprender mucho de cómo es Dios. Cuando abrimos nuestros ojos a ver las maravillas de Dios, podemos conocer mucho de Dios. Podemos ver ese corazón amante, precioso, que se deleita en el dar, en el crear hermosura. ¿Y sabe qué? El pecador no tiene disculpa. No tenemos disculpa frente a las maravillas de Dios en el mundo. No hay excusas. Pablo avanza aún un poco más y dice, ¿qué hace? ¿Qué hace el pecador? Bueno, es todo un tema. En lugar de mirar hacia Dios, se mira a sí mismo, se enreda en vanas especulaciones, se cree sabio cuando en realidad no es más que un necio. ¿Por qué? Porque hace de sus propias ideas, sus opiniones y sus especulaciones un Dios en lugar de Dios. Usa sus propios principios como principios de vida en lugar de los principios de Dios. La necedad del pecador consiste en hacer al hombre dueño y señor de las cosas. Basa sus principios en sus propias opiniones y nada más. Ignora las leyes de Dios. Vive en un universo en el que Él mismo es el centro. En lugar de que el universo, en lugar de que Dios esté en el centro del universo. En lugar de caminar con la mirada fija en Dios, se mira nada más que a sí mismo. Y por no mirar por dónde va, cae. Sabe que hay una realidad. Dios no puede alumbrar el camino de nadie que no quiere seguirle. Dios no puede alumbrar sus caminos porque el hijo rebelde no lo sigue. El que no quiere ver a Dios no lo sigue. Entonces Dios no puede derramar de su gracia, de su amor y su misericordia ahí.
Y por ahí estamos muy, tal vez, enojados con cosas que vivimos. Pero Dios nos dice hoy, no me dejes afuera. No me dejes afuera. El resultado de todo esto, de ponerme en el centro, de que yo sea el centro, de que yo tome mis propias decisiones sin preceptos de Dios, sin darle bolilla a nadie, como quien dice. El resultado de todo esto es la idolatría. Yo mismo estoy sentado en el centro. Se cambia la gloria de Dios por imágenes de formas humanas y animales. La raíz del pecado, de la idolatría, es el propio egoísmo. Escuche esto, por favor. El hombre hace un ídolo, le trae ofrendas y le dirige oraciones. Hago un ídolo. Yo lo creé. Yo me imaginé cómo iba a ser. Yo me imaginé que iba a ser así. Bueno, ¿cómo voy a armar mi especie de liturgia para este? Entonces yo vengo, le pido. ¿Por qué? Para que prospere mis planes y mis sueños. Pero en ese lugar no se toma en cuenta a Dios, sino a sí mismo. Yo lo pensé, yo lo creé, yo preparé el cómo, yo le estoy pidiendo que me ayude en mis propios proyectos para que me salga todo bien a mí. ¿Entienden la irracionalidad de esto? La idolatría sale del egoísmo del hombre. Repito, el hombre hace el ídolo, le trae ofrendas, le dirige oraciones, hace pactos con ese ídolo que tal vez él mismo creó. Y en esto también es bueno recordar que puede ser un ídolo también, no solamente algo que he creado, puede ser un ídolo también en mi mente, un trabajo, puede ser un ídolo el dinero, por supuesto, puede ser un ídolo incluso un hijo, no sé cuál sea el ídolo, pero nacen desde el egoísmo del hombre, de no contar con Dios. Dicho esto, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué esperanza hay para los que por ahí estábamos lejos y ahora queremos acercarnos a Dios? ¿Sabe qué? La manifestación más grande del amor de Dios fue y es Cristo mismo muriendo por nosotros, para vencer los efectos del pecado, para que no tengamos que vivir ni experimentar la ira que se manifiesta sobre los hijos desobedientes o autosuficientes. Esa ira que está ahí en la justicia misma de Dios. Vuelvo a decir, el ámbito de la ira, Dios es justo y Dios opera en justicia. Y Dios no puede moverse en el ámbito del pecado. Dios no puede moverse en el ámbito en donde el hombre no cuenta con Dios, en donde el hombre le da la espalda a Dios. Por consecuencia, ese es un ambiente de justicia y de ira. Por eso, Dios entrega a su único hijo como la solución a esta cuestión. La manifestación más grande, decía, del amor de Dios fue y es Cristo mismo muriendo por nosotros para vencer los efectos del pecado, para que no tengamos que vivir ahí. Aun cuando por alguna eventualidad o debilidad pequemos, el amor de Dios está extendido. No es necesario quedarnos ahí tirados en el suelo, ni nadie nos obliga a pecar y permanecer ahí. Hay un libre acceso, pedir perdón y volver a los brazos de nuestro Padre. ¿Cuál es el plan de Dios en todo esto? Chicos, la última placa, avancé ahí. ¿Cuál es el plan? El plan de Dios no es presentarse como un Padre castigador, esperando el mínimo error para darnos con un golpe en las piernas o patearnos cuando nos caemos.
Y aún así mucha gente tiene esta mirada del Padre Celestial o estos ojos, tal vez con respecto a Dios. No es su deseo que lo veamos de esa manera, porque para los hijos que buscan acercarse a Él, dejó una puerta de acceso, una solución que se llama Jesucristo. Su propio Hijo, que derramó sangre para que no tengamos que vivir en desobediencia y que no tengamos que sufrir consecuencias de esa ira, para que salgamos de ese ambiente de la ira y de sufrir la justicia y podamos caminar en el ambiente de amor, gracia y misericordia. Yo sé que muchas personas, porque yo también fui uno, tal vez tenemos una imagen distorsionada a causa de una paternidad distorsionada. Nuestros padres, nuestro padre natural, influye en muchas situaciones, influye en cómo vemos a nuestro Padre Celestial. Y a veces la vivencia con un padre terrenal que fue violento hace que veamos a Dios de esa manera, como un Dios que está esperando la mínima equivocación para darnos, para reventarnos, para tirarnos al suelo, para que cada vez que nos queremos levantar, y hay mucha gente viviendo de esta manera. Lo hablábamos ayer porque lo vimos también en la semana anterior. Hay muchas personas pensando de que Dios está ahí esperando para darnos, para golpearnos. Y ese no era el plan de Dios. Él nos quiere cerca para que vivamos como hijos que confían en su Padre, no como esclavos extraños que viven con miedo. ¿Sabe qué? No somos huérfanos. Usted y yo no somos huérfanos. Esto está tomando un giro porque de repente creemos que tenemos que caminar por miedo a la ira. Pero la propuesta de Dios es que caminemos obedientemente por amor. Él nos mostró todo el amor que podría mostrarse. Él nos dio absolutamente todo lo que podía dar. No sé si usted percibe el tamaño del amor de Dios. ¿Quién da a su único hijo por gente que tal vez no valía la pena según la mirada humana? ¿Usted daría a su hijo para que muera por un pecador? Dios trajo solución a esa relación quebrantada por el pecado, dando a su único hijo. El plan de Dios era tenernos cerca. El plan de Dios no era que vivamos por miedo. Debemos conocer estas cuestiones de la ira, porque sí es verdad que si yo decido dar la espalda a sabiendas de lo que es correcto, a sabiendas de que la vida en Dios es lo mejor que me puede pasar, y yo decido darle la espalda, pues me estoy sometiendo a otra autoridad que no es la de Dios. Y entonces hay consecuencias en ese ámbito. La invitación es pasarnos a ese otro ámbito de gracia, amor y misericordia. ¿Sabe qué? La mentalidad del huérfano vive con miedo. La mentalidad del hijo vive en confianza. Y es el anhelo de Dios que podamos confiar en Él y que podamos vivir con paz y no obedecerle por miedo, por terror al golpe. Es un cambio de mentalidad. La orfandad produce escasez, mi hermano. El ver a Dios como un ser lejano y no como mi Padre confiable hace que me sienta un huérfano. Y la orfandad produce escasez. Por temor a que me falte, no invierto, no diezmo. Aunque la ansiedad después me hace gastar todo ahora porque tengo miedo a que me falte mañana. Vivimos en una ansiedad continua, no hay confianza. La orfandad produce autosuficiencia en algunos casos también, extrema.
Hay agotamiento porque trabajo sin descanso, me rompo. Decíamos en un pasaje ayer, gastando en cosas que no necesito. No se le delega a nadie porque solo yo sé hacerlo mejor y yo sé cómo se hace y entonces no puedo dar oportunidad a nadie. La identidad depende del ingreso de dinero. Hay un desgaste tremendo, se empiezan a tomar decisiones impulsivas porque hay una ansiedad continua en ese espíritu de orfandad, en esa falta de confianza en Dios. La orfandad produce soledad. Es muy difícil vivir con alguien que desconfía de todo y todos todo el tiempo. La orfandad produce temor a la ira del Padre. La orfandad produce temor a la ira del Padre. Quiero invitarte a cerrar tus ojitos por un momento, mi hermano. Solo para no distraerte. La solución que Dios propició para todo esto se llama Jesucristo. Él derramó sangre por amor. Y dice la Biblia que es el amor el que echa fuera todo temor. Todo temor. Quisiera que por un momento ahí donde estás, si hay alguien que es la primera vez que escucha un mensaje como este, yo quiero que puedas invitar a Jesús al centro de tu corazón, al centro de tu vida, a tomar el lugar que mejor te conviene a vos, que es que Él gobierne. Si hay personas que tal vez es la primera vez que escucharon algo así de Jesús y quieren invitarlo a que Él entre a su corazón, yo te invito a que puedas orar detrás de mí, te voy a guiar y te invito a repetir nada más. Decí conmigo: Señor Jesús, quiero que entres a mi corazón. Quiero que te sientes en el trono de mi vida. Quiero que tomes el control de mi vida. Quiero disfrutar de tu gracia, de tu amor y tu misericordia. Quiero dejar toda rebelión y que anotes mi nombre en el libro de la vida. En Jesús, amén. Y si es la primera vez que hiciste esta oración, me gustaría orar por vos. Te invito a que puedas levantar tu mano ahí. Si es la primera vez que hiciste esta oración, gloria a Dios. Veo varios. Si podemos, como hicimos hoy, vamos a invitarles a que puedan pasar al frente. Vengan, vamos a orar por ustedes. Sin temor, sin miedo, vengan rapidito y oramos. La iglesia va a orar por ustedes también. Vamos a extender nuestras manos y vamos a orar por ustedes. Queremos nada más que bendecirles, porque lo mejor que ya les puede pasar es que Jesús entre y tome ese lugar. Pero queremos orar como iglesia por ustedes y sobre ustedes. Bienvenidos. ¿Alguien más? ¿Alguien más arriba? Que haya hecho esta oración por primera vez y invitó a Jesús a su corazón. Bien. Le invito, iglesia, a que se pueda poner de pie. Los que puedan, y vamos a extender nuestras manos hacia estos hermanos. Y oramos extendiendo nuestras manos. Gracias, Señor, te damos por la vida de cada uno de estos varones y mujeres. Gracias porque entendemos que hoy hubo un llamado que vos les hiciste. Y, Señor, ellos te han dicho sí. Han sido convocados y han venido a ti. Te han entregado sus vidas y por eso, Señor, entendemos que la vida se hizo presente en sus corazones. Y a partir de hoy hay algo nuevo que empieza. Oramos, Señor, para que traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento sobre ellos. Señor, que este sea un tiempo en donde ellos puedan verte obrar, donde ellos puedan percibir tu amor, tu gracia y tu misericordia sobre ellos. Que sea un tiempo de comienzos nuevos y de vida nueva. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén y amén. Amén.
Y nosotros entendemos que en Dios hay procesos. Y como queremos acompañar ese proceso, no queremos que se quede todo acá. Entonces, los que no hayan pasado, tal vez hay alguien que ya pasó a dejarnos sus datos para poder comunicarnos. Los que no hayan pasado, le invitamos a ir 3 minutitos con el estandarte para que podamos tener un teléfono, una dirección y poder hablar con ustedes y poder contactarnos en la semana. Pueden pasar, ¿sí? Les invitamos un ratito. Le van a dar una literatura. Y simplemente a vos, mi hermano, mi hermana, es un llamado, este mensaje también fue un llamado a poder entender que Dios nos ama profundamente y no quiere que caminemos en desobediencia. Propició todo para que no caminemos en desobediencia. Yo no sé cuáles sean las situaciones que necesitas solucionar frente al Señor. No sé cuáles sean las situaciones en las cuales tal vez alguna área, porque a veces decimos que tenemos al Señor, tenemos a Dios, pero hay áreas que nos fueron entregadas. No sé si hay algún área en donde le estemos dando la espalda a Dios, pero necesitamos rever eso para no permanecer en ese ámbito, vuelvo a decir, de la justicia, de la ira. Pasar a estar en el ámbito del amor, gracia y misericordia. Amén. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo en nuestro corazón y en nuestra mente. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, con lo que nos hablas y a poder tomar buenas y sabias decisiones conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos medicina y sanidad. Gracias, Jesús. En tu nombre, amén. Y extiende tu mano ahí. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y te dé paz. Tengas excelente semana.